Hola, ¿qué tal a todos? En esta oportunidad vamos a hacer el proceso de instalación de uno de los programas que nos van a servir para hacer los diseños en 3D utilizando PixIQ. Iniciamos. Como primer paso vamos a abrir nuestro navegador de nuestra preferencia y vamos a visitar esta página que se llama File Home, en donde vamos a llegar a esta etapa donde es en PixIQ. De igual manera voy a dejar el enlace en la descripción de este video. Nos vamos a dirigir en la opción donde dice número 2 y vamos a hacer dos descargas. Vamos a hacer la descarga del paquete de las piezas. En ese punto voy a crear una carpeta en el área escritorio que se llame instalación de LDCAD para PixIQ, o con el nombre que ustedes gusten. De igual manera pues lo abrimos y guardamos. Es una descarga bastante rápida que se hace. Luego retornamos a la página principal y vamos a ir al número 2, donde va a estar el archivo de instalación de LDCAD. Lo guardamos, esperamos ahí que haga la descarga, la confirmación, esperamos un par de segundos y ahí está listo ya nuestros dos archivos. Nada más esto sería en la primera parte. Luego cerramos nuestro navegador por cuestión práctica. En este punto vamos a tener dos archivos, en el cual tenemos un archivo comprimido de 6 MB. Vamos a descomprimirlo con las opciones de WinRAR y le voy a dar que me lo descargue o que me lo extraiga en la carpeta con el mismo nombre, y vamos a pasar al siguiente punto. Ya descomprimido el archivo, vamos ahora a hacer la instalación de nuestro programa. En este caso damos clic derecho y le buscamos una opción que se llama ejecutar como administrador. Le damos los permisos, le decimos que sí y le dejamos la ruta por defecto y le damos instalar. Esperamos un par de segundos, la instalación es bastante rápida y le damos cerrar. Al tener ya completado este proceso, lo que vamos a hacer es irnos al área de ubicación donde está nuestro programa instalado. En este caso, ¿para qué? Ir a guardar el paquete de piezas que se descomprimió previamente para llamarlo al momento de ejecutar nuestro programa. Entonces, ¿qué hacemos? Abrimos la carpeta que está acá y nos vamos a cortar, en este caso con control X, y vamos a ir a buscar la ubicación a nuestro disco duro. En este caso, por defecto se instala en archivos de programa x86 y buscamos la carpeta que se llama LDCAD-PEX, que es este de aquí. Lo abrimos, vamos a encontrar esta carpeta incluso que esté previamente guardada. En dado caso pues se hacen pruebas previas, ahí se puede descargar y le damos control V. Pues vamos a reemplazar la carpeta o vamos a sumar más piezas que tiene nuestro programa y le damos que sí, que reemplace la carpeta destino. Esperamos un par de segundos para que se haga la actualización y ya está listo. Ahora, aquí tenemos dos archivos. Uno es el acceso para poder ejecutar el programa y el otro es para cambiar el icono. Luego de que se hizo el reemplazo de los nuevos paquetes, vamos a dar clic derecho a este icono que se llama LDCAD y vamos a darle a mostrar más opciones. Vamos a dar clic donde dice enviar a y lo voy a mandar a escritorio del acceso directo de nuestro archivo. Bajamos, minimizamos y nos damos cuenta que tenemos ya nuestro acceso, pero en este caso ya tenemos un icono de Lego, el cual también este programa también sirve para hacer el armado, ¿verdad? También de piezas o modelado de Lego, pero vamos a cambiarlo en este caso a uno de los iconos representativos de PEX, que en este caso va a ser de un pin conector. Para hacer el cambio de icono vamos a darle mostrar unas opciones y vamos a darle en propiedades. En propiedades vamos a tener aquí una opción que se llama cambiar icono y nos van a brindar la ruta donde está ese icono que vamos a cambiar. Para hacerlo, en este caso simplemente le damos clic derecho, propiedades, cambiar icono,
y vamos a irnos a la carpeta pues donde está alojado toda la paquetería, donde están todos los archivos de destino, y aquí tenemos el icono que está acá. Si no le sale por defecto, pues vamos a hacer toda la ruta directa, que sería disco duro, archivos de programa x86, buscamos LDCADBEX y aquí pues retornamos al mismo punto de destino. Seleccionamos el archivo que dice ldcadbex.ico y lo abrimos. Aceptamos y aplicamos y aceptamos. Automáticamente ya nos cambió el acceso o la imagen, en este caso ya lo tenemos aquí. Vamos a comprobar ya el funcionamiento de nuestro programa y lo tenemos ya de esta forma. Previamente, en este caso, pues si ya tenemos las librerías guardadas de forma correcta, nos van a aparecer ya de esta manera. Pero si en dado caso no, pues nos aseguramos que se manden a llamar directamente a la carpeta que fuimos a instalar. Para hacer esto, preferencias, y vamos a dar aquí la primera opción que se llama LDRoute y vamos a buscar donde dice buscar librerías. Le damos un clic y nos vamos a ir aquí donde dice librería oficial. Podemos darle acá directamente y vamos a buscar la opción donde dice Browse Folder, en donde vamos a buscar el folder donde fuimos a instalar el paquete de piezas. Para hacer esto, pues de igual manera, este equipo, disco duro, unidad principal, archivos de programa, LDCADBEX, y aquí tenemos la carpeta donde fuimos a hacer el reemplazo de las piezas. Para eso le damos seleccionar, automáticamente se hace la actualización, aceptamos y le damos de nuevo aceptar. Cerramos y como podemos verificar, pues como siempre ya tenemos aquí las piezas para que ustedes la puedan utilizar, ¿verdad? Y pues eso sería ya parte del proceso para empezar a armar. Si uno pues ya quiere cambiar el color de las piezas, puede ir viendo las categorías, los colores, ahí depende pues el gusto que uno quiera dar para hacer uso de este programa muy interesante que es LDCAD. Como recomendación también por ahí estamos viendo un tutorial donde se hacía el mismo procedimiento y nos sugiere que pues para que estas ventanas o este panel izquierdo no se nos vayan, demos un clic en preferencias, luego en la parte de interfaz de gráfica y tengamos bloqueado, ¿verdad?, las ventanas para que no se nos vayan a perder. Si en dado caso pues uno hace un movimiento o hace por error alguna opción, ¿verdad?, que nos oculte este tipo de ventana, que es bastante útil para encontrar todas las piezas del kit de VexIQ, ¿ok? Así que espero que les sirva y pues nos vemos a la próxima, y cualquier duda estamos a sus órdenes. Saludos a todos.